¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Cuida tus encías en directo. Estamos en la cuarta temporada. Hace ya casi 3 años que empezamos con este proyecto de divulgación bajo el paraguas de la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración, SEPA. Y la verdad es que 4 temporadas después seguimos aprendiendo muchas cosas relacionadas con la salud de nuestras encías, con la salud de nuestra boca, con la salud en general. Hoy con un tema muy interesante, porque al final, cuanto más prácticas son las cuestiones que planteamos, más interés suscitan entre todos vosotros y vosotras. Por lo menos es lo que estamos viendo tanto en redes sociales como en la propia página web de cuidatusencías.es. Hoy hablaremos de los cepillos interdentales, a los que no les hemos dedicado mucho tiempo, pero sí hemos escuchado permanentemente a muchos de los profesionales que han pasado por aquí hablar de la importancia de la salud interdental, esos pequeños recovecos que hay entre nuestros dientes y las encías. Hoy vamos a hablar largo y tendido de ello, lo haremos con Fernando Luengo y con Ana Berlanga. Enseguida hablamos con ellos. Antes yo recuerdo que tenéis una estupenda oferta informativa relacionada con la salud de vuestras encías en cuidatusencías.es y que os podéis suscribir al newsletter que está habilitado en la propia página web para poder recibir esa información directamente en vuestros correos electrónicos. Podéis seguirnos también tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter. Las redes sociales también, haciendo altavoz y creando contenidos de calidad para competir contra la desinformación que existe hoy en día en muchos sitios, y mucha de esa desinformación tiene que ver con nuestra salud. Y aquí la salud, siempre decimos, empieza por la boca. Así que vamos a empezar, hacemos una pequeñita pausa, tomamos un poquito de aire y enseguida hablamos de la importancia de esa salud interdental. Pues a esta hora de la tarde tengo el gusto de saludarles y de darles la bienvenida a Ana Berlanga, periodoncista y coordinadora de los cursos de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración SEPA. Ana, bienvenida a tu primer Muy Cuida. buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángel. Gracias a ti por recoger la llamada de Cuida tus encías. Y a Fernando Luengo, que es su segunda participación en la historia de Cuida tus encías, al que le agradezco también que haya aceptado nuestra invitación. Fernando es odontólogo, licenciado en la Universidad Europea de Madrid y además es profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid. Fernando, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer estar aquí con vosotros esta tarde. Pues vamos a empezar por ti, porque la idea es hablar de la salud interdental, de los cepillos interdentales, y me gustaría preguntarte realmente por qué es un cepillo interdental, para acabar o para empezar, mejor dicho, definiendo exactamente el concepto que hoy nos atrae aquí. Bueno, empezamos por el principio básico de higiene oral, ¿no? Que es el cepillo dental normal, ya sea manual o eléctrico, que eso ya sería para otro debate, pero que es el cepillo que todos utilizamos en casa, ¿no? Y el problema es que por muy bien que lo hagamos, por muy bien que nos podamos cepillar, no vamos a llegar a toda la superficie de los dientes. Vamos a ser capaces de limpiar seguramente muy bien por vestibular, por lingual, pero nos va a faltar una zona en los dientes a las que no vamos a poder llegar bien. Por mucho que nos vendan que los cabezales de los dientes tienen un acceso especial en la punta, que tienen unos filamentos especiales, siempre habrá una zona que no vamos a conseguir llegar. Y ahí es donde entran en juego estos cepillos interdentales, ¿no? Que desafortunadamente no todos los pacientes usan. Hay pacientes que incluso que no saben ni siquiera que existen, ¿no? Y son como tú has dicho antes, pues quizá el gran olvidado de la parte de la higiene, ¿no? Pero que al fin y al cabo
pues son cepillos de dientes. Lo que pasa es que son de otra forma y son de otro tamaño, ¿no? Son mucho más pequeñitos y tienen esa forma muy característica de escobilla, pero bueno, pues tienen ese cabezal cilíndrico fino de mayor o menor grosor, pero que bueno, lo que nos va a conseguir es poder limpiar ese espacio que existe entre los dientes donde el cepillo habitual o el cepillo normal que utilizamos pues no llega, ¿no? Entonces, bueno, digamos que para acceder bien a estos espacios, digamos que es un accesorio que sería el complemento perfecto para terminar nuestra higiene bucodental mecánica, ¿eh? Eso sí, hay que adecuar al paciente porque no todos los cepillos son iguales. Esto es como los cepillos de dientes, hay diferentes formas, diferentes tipos. Y bueno, nosotros como profesionales de la salud, pues quizás debemos de saber muy bien qué dispositivos existen en el mercado para poder recomendar y adecuar al paciente el... Se nos ha cortado, parece, la conexión, Ana. Nos estaba poniendo Fernando. Fernando, ¿estás ahí de nuevo? Sí, sí, sí. Es que por unos segundos hemos perdido, estabas empezando a hablar de las diferentes tipologías y le iba a trasladar la pregunta a Ana, pero cuéntanos. Sí, no, simplemente decía que había que adecuarlo a sus necesidades, a las necesidades del paciente, que es importante que el profesional sepa lo que hay a su disposición y para que él sepa adecuar al paciente cuál es el que el paciente tiene que comprar. Luego, si no, el paciente llega y no sabe cuál tiene que pedir. Al hilo de esto, Ana, nos estaba poniendo Fernando un poco en esa línea de conocer qué tipos de cepillos interdentales existen, ¿no? Los que tenéis vosotros a vuestro alcance y qué es lo que le tenemos que trasladar a nuestros espectadores, ¿no? ¿Para qué sirve cada uno de esos cepillos? Bien. Efectivamente, como decía Fernando, con el cepillo dental, sea manual o eléctrico, no vamos a poder limpiar más que la mitad de la placa. La placa dental es esa sustancia pegajosa que se pega a los dientes y que al final, contra lo que estamos luchando, es la que va a producir las patologías, las enfermedades de las encías y la caries. Bien, entonces, tenemos una sustancia pegajosa formada fundamentalmente por bacterias cuya eliminación sabemos que fundamentalmente es mecánica. Esta es la parte clave y es aquí donde entran los cepillos interdentales. Bien, en los espacios interdentales no va a llegar el cepillo por muy bueno que sea y debemos usar otro tipo de instrumentos, ¿vale? La seda dental es lo más adecuado, es lo más efectivo para limpiar los espacios entre los dientes, que es donde se van a producir lo que llama la gente las caries internas y se va a producir la inflamación de las encías, ¿vale? La seda dental es farragosa de usar, es complicado y en algunas personas no es adecuada. Entonces, pues, se inventaron una serie de cosas hace ya unos cuantos años, ¿vale?, para limpiar estos espacios interdentales. Bueno, dispositivos con un trozo de seda montado, ¿vale? Para hacer más fácil la introducción entre los dientes de la seda, y siempre se va evolucionando distintos tipos de seda, por ejemplo de PTFE, que es más agradable que el hilo de seda habitual, y para espacios más grandes, que es lo que sucede a veces en la enfermedad periodontal, ¿vale?, donde tenemos una retracción de las encías y vamos a tener triángulos más grandes donde la seda se nos queda pequeña para limpiar, pues tenemos este tipo de dispositivos que explicaba Fernando, que son los cepillos interdentales. Este es el clásico, ¿vale? Un cepillo tipo escobilla, como para limpiar, por ejemplo, tubos o las cañitas de refresco ahora reutilizables, ¿vale? Con un interior de metal y una serie de penachos. Ojo, igual que en otro tipo de dispositivos de limpieza, ¿vale? Aquí la tendencia esta naturista a usar cerdas naturales no nos interesa. Queremos cerdas de nylon con un grosor determinado y los productos comprados en los canales normales con el sello CE lo van a tener. Así que nada de cerdas naturales, aquí queremos cerdas de nylon.
¿vale? Este es el cepillo clásico, ¿vale? Luego hay distintas tipologías, pues para llegar a los espacios, posteriores vamos a tener con angulación, con un mango más largo, lo que sea, y últimamente han aparecido estos que son muy interesantes, que en lugar de ser el metal con los cerdas, pues es un instrumento, aquí no se ve bien, aquí, ¿vale? En blanco. Enteramente de silicona. Para muchos pacientes que el metal les resulta incómodo, este es mucho más agradable de usar. No tiene cuando toca el metal es desagradable, ¿vale? No tiene ese problema. Menuda clase práctica nos acabas de dar, Ana. Por lo menos para la gente que no tenga muy claro qué es un cepillo interdental, creo que ha sido muy gráfico todo lo que nos has enseñado. Ahora voy a empezar a preguntar cosas sobre ellos. Fernando, ¿cuántas veces podemos utilizar al día o debemos utilizar al día este tipo de cepillos interproximales? Esta es una pregunta con trampa, Ángel. Es la gran pregunta. Más que nada porque nos lo hacen muchas veces los pacientes, nos hacen esta pregunta y que muchas veces no sé qué contestar. A ver, la realidad son cepillos que no son de un solo uso, ¿vale? Esto está claro. Lo que pasa es que su durabilidad va a depender mucho del modo y de la frecuencia de uso. Es un poco la respuesta del gallego, ¿no? Ni mucho ni poco, Sí. pero realmente es que los pacientes refieren pues que les duran entre 3-4 días hasta casi 3-4 semanas. Depende mucho de cómo utilicen de bien el cepillo, depende mucho de la calidad del cepillo. Yo quizá me atrevería a decir que con un uso correcto, pues es decir, un uso correcto, siempre cuando hagan una presión normal, sin que sea muy excesiva, siempre que no doblen los alambres excesivamente, porque muchas veces lo que ocurre, sobre todo en los que son más finitos, es que el alambre se termina curvando en varias zonas y luego cuando tú quieres hacer el movimiento, pues ya parece un muelle, ¿no? Que es como un acordeón que se dobla, entonces pierde ese efecto. Entonces, quizá, pues a lo mejor yo recomendaría que con un desgaste normal, cada 5 o 7 días, a lo mejor es momento para cambiarlo, pero seguro que Ana tiene otra opinión al respecto de esto, porque yo creo que no hay un tiempo estipulado, ¿no? Igual que con el cepillo normal, igual se dice que hay que cambiarlo con cada estación, ¿no? Que cada 3 meses, pues que conviene cambiar el cepillo. Con los cepillos interdentales, desde luego, ni de broma te pueden durar tanto. Entonces, yo creo que más o menos eso para mí es un tiempo razonable, pero a ver qué opina Ana al respecto. ¿Qué opinas, Bueno, Ana? bueno, pues yo creo que aquí la industria otra vez nos puede dar una ayuda, una respuesta. Estos son presentaciones que se pueden encontrar en cualquier farmacia, ¿vale? Y esto nos da un poco la idea, más o menos la industria prepara los tratamientos de larga duración de una manera fácil, para que puedan ser usados durante un mes, ¿no? Y entonces los de silicona tienen 40 unidades, más o menos se considera que, pues eso, que con un uso, una boca, ya hay que desechar el cepillo. Y sin embargo, los convencionales vienen 6 unidades, que más o menos encaja con lo que ha dicho Fernando de 5 o 7 días. ¿Sí? Más o menos esto serían envases para un mes. Y ahora que ya sabemos lo que nos pueden durar, ¿cómo debemos emplearlos? Porque a mí me surge la duda, ¿es antes, después del cepillado? ¿Tienen que mojarse? No, ¿tienen que ser en seco? Es decir, ¿cómo tenemos que utilizarlos, Ana? Bien, aquí hay un primer dato que es si hay restos de comida, ¿vale? En pacientes portadores de implantes, los implantes tienen más recovecos que un diente natural. Entonces, aquí hay veces que nos encontramos restos grandes de comida. Y aquí, por ejemplo, sí se recomienda el uso antes para eliminar la comida, porque recordemos, nuestro objetivo es eliminar esa sustancia pegajosa que hay en los dientes, la placa dental, para que no permanezca y se termine endureciendo y se forme el sarro. Que esto ya lo tenemos que eliminar los profesionales dentales, los higienistas, los dentistas con nuestras maquinarias, ¿sí? ¿Vale? Entonces, si hay dificultades en la boca porque hay implantes, rehabilitaciones con implantes o con fundas o lo que sea, y sabemos, el paciente lo sabe,
que hay restos de comida, deben usarse antes. Pero, de normal, no habiendo este problema, la idea es mejor después. Vale. Sobre mojado, no, pues realmente se dice que la humedad es muy difícil mantener una boca seca, y además no deseable. Entonces, pues bueno, tampoco no empeñarse en lavarlos, sí lavarlos después, por supuesto, sobre todo los que vamos a reutilizar, quitarles por supuesto, la suciedad y los restos. Y en principio, en condiciones normales, con eliminar la placa nos conformaríamos. Por tanto, esto de llevar sustancias como pueden ser el flúor preventivo de la caries o clorexidina, por ejemplo, para el tratamiento de las inflamaciones periodontales, pues sería a lo mejor en casos puntuales, ¿vale? Pero en principio, en seco, dijéramos, podrían funcionar perfectamente. Fernando, no sé si quieres añadir algo con respecto al uso. No, yo estoy de acuerdo de usarlos, son un complemento, ¿no? Entonces, al final, no hace falta ni mojarlos, ni usarlos con pasta, ni nada. Supuestamente están pensados para utilizarlos después de haber pasado el cepillo normal, con lo cual los grandes acúmulos de placa que puedas tener, salvo en esas zonas específicas, pues ya te los has llevado. Poco más que añadir. Sí que es verdad que cambia mucho la forma de usarlo, ¿no? El de cuando le preguntabas ahora, me ha parecido que la pregunta era cómo se debe usar el cepillo, ¿no? Cambia mucho, o sea, aparte de la pregunta que has hecho de antes o después del cepillado, en cuanto a cómo se debe usar, cambia mucho en si es un paciente adulto, si es un paciente joven. Sobre todo si es un paciente adulto periodontal o es un paciente joven, porque normalmente las consecuencias de esa periodontitis en un paciente periodontal va a conllevar que va a tener unos espacios interdentales bastante grandes y, por tanto, su movimiento va a tener, o sea, su forma de trabajo le va a requerir más esfuerzo en cuanto al tiempo. Va a tener que estar más tiempo pasándolos primero desde la parte, yo siempre recomiendo, desde la parte, digamos, de fuera adentro, de vestibular lingual, y luego intentar volver a pasarlos de dentro a fuera para poder complementar toda la parte interproximal en la parte de los ángulos, por decirlo así. Entonces, quizá hay que perder un poquito más de tiempo en enseñar cómo se utilizan en los pacientes adultos periodontales, que quizá no tanto en la gente joven, que los espacios son mucho más chiquitines y como el espacio es más pequeño hay menos capacidad de acúmulo de placa, ¿no? Y suele ser más sencillo. Pero un poco resumiendo, pues más o menos lo mismo que ha dicho Ana, ¿no? Utilizarlo por lo general después del cepillado, utilizarlo seco, sin ningún tipo de complemento, y utilizarlo en los dos sentidos, ¿no? De fuera adentro y de dentro a fuera. Lo que me lleva, Fernando, a preguntarte si realmente este tipo de cepillos están indicados para algún tipo de paciente concreto, que ya nos has dado alguna pista, o contraindicados, porque yo ahora estoy pensando, los niños, por ejemplo, también deben usar, no usar. Mira, los cepillos están indicados para todo tipo de personas, ¿vale? Esta sería la respuesta simple a la pregunta, ¿eh? No solo los pacientes que son periodontales, digamos, los pacientes periodontales se van a beneficiar mucho de estos cepillos porque, afortunadamente, como ha enseñado Ana antes, tenemos un montón de calibres diferentes y, por tanto, con cepillos de calibre grande, pues les va a ser más sencillo. Pero son para todas las edades, desde niños hasta adultos. Esto, junto con la seda dental, es el mejor complemento, ¿no? Para lograr una limpieza completa de los dientes durante el cepillado. Hay una parte que es mucho más difícil de explicar en el paciente joven, porque él no se ha visto todavía las consecuencias de la periodontitis. Entonces, él no se imagina que en ese triangulito rosa hay un espacio por el cual pasa un cepillo. Piensan que eso es algo sólido y que no se puede mover, ¿no? ¿Qué ocurre? Que muchas veces, y a mí me ha pasado con algún paciente joven, claro, en cuanto empiezan a limpiar, ¿qué ocurre? Que ese espacio ya estaba un poquito abierto, lo que pasa es que estaba lleno de porquería. Tú le haces una profilaxis a un paciente, el paciente le instauras esas medidas de higiene y él empieza a pasar y de repente, claro, te viene a la semana y te dice, oye, que me lo estoy pasando muy bien, pero ahora de repente tengo unos agujeritos que antes no tenía aquí abajo.
Y el problema es que esos agujeritos ya los tenían, no se los ha creado el cepillo interdental. El cepillo interdental lo que hace es que esos agujeritos que antes los tenías llenos de placa y no se te veían, ahora los ves, pero no son consecuencia del cepillo. Entonces es muy importante en ese paciente joven que entienda esta idea que ya te acabo de explicar, que muchas veces nosotros, si somos dentistas, lo entendemos de una forma muy sencilla, pero realmente no es tan fácil de entender para algunos pacientes. Y hablando de las edades, pues sobre todo en pacientes jóvenes, este tipo de accesorio, por ejemplo, es muy útil en pacientes, por ejemplo, que llevan ortodoncia fija, pacientes que llevan brackets. El cepillado es un poco complejo, sobre todo todos aquellos que habéis llevado brackets o que hayáis llevado brackets como yo, pues seguro que entienden que la tarea del cepillado se multiplica por 3 o por 4. Es mucho más tiempo delante del espejo y en este caso los cepillos interdentales pues nos ayudan mucho a limpiar entre el alambre, el bracket y el diente. Y luego, para aquellos pacientes que ya han terminado la ortodoncia y que no llevan los brackets, pero que lo que llevan son los clásicos retenedores de metal, claro, ahí la seda no va a entrar, porque la Claro. seda va a chocar con el retenedor y no va a poder bajar. Entonces, el cepillo interdental finito es su gran aliado para poder acceder bien a todas esas zonas. Luego, si quiere, se puede pasar la seda en los sectores posteriores, pero en la parte anterior la seda no le va a bajar. Hay utensilios de sedas específicas que igual podríamos estar hablando también un rato sobre las sedas interproximales específicas que crean para este tipo de casos, pero que son más complejos, porque al final no deja de ser pasárselo como si fuera un cepillo interdental, pero con forma de seda, ¿no? Entonces, bueno, digamos que por resumir un poco la pregunta, que al final me voy por las ramas, son para todas las edades, pero bueno, digamos que en el paciente adolescente lo tenemos que enfocar de una forma y en el paciente adulto lo tenemos que enfocar de otra diferente. Y sobre todo que no piensen que es solamente para quitarse el resto de comida, que obviamente también sirve para eso, pero valen para mucho más que para sacarse los restos. Ana, y por Sí. continuar un poco con el hilo, ¿dónde podemos adquirir este tipo de herramientas? ¿Cuál es el mejor Bien, sitio? vamos a ver. Esto, efectivamente, tenemos a nuestra disposición gran cantidad de instrumentos, de marcas, ¿vale? Generalmente en farmacias vamos a encontrar la asesoría adecuada si, por ejemplo, no hemos visitado el dentista y ni nos ha explicado nada de esto, ¿vale? En una farmacia, efectivamente, sí nos pueden asesorar de cuál es el instrumento adecuado. Si, por ejemplo, nosotros ya hemos estado en la clínica dental, ya nos han instruido, oye, esto es lo que necesitas, esto es lo que te va bien para tu boca, y tenemos claro ya lo que nos queremos comprar, pues podemos acudir a otro tipo de circuitos, podemos acudir a una parafarmacia de una gran superficie, en muchos supermercados tienen gran cantidad de estos instrumentos, incluso por venta online podemos incluso hacer una suscripción a este tipo de productos consiguiendo precios más económicos. Bien, sobre el tema de marcas o marca blanca que utilizar. Bueno, siempre, por supuesto, que esté aprobado por la Comunidad Europea, el sello CE, ¿vale? Y la ventaja que tienen las grandes marcas de higiene oral frente a otras marcas blancas, por ejemplo, de supermercado, es que van a tener una codificación por colores, ¿vale? Con los diámetros, ¿vale? De modo que nosotros sabemos siempre que el color de esto no es caprichoso, no es como el cepillo de dientes que dices, pues bueno, a mí me gusta el color verde, me compro el de mango verde, sino que esto lleva una codificación ISO por color dependiendo del diámetro que tienen, ¿vale? Y entonces, pues tú ya sabes que en este espacio interdental yo necesito el naranja y ahí sabes que no te vas a equivocar, ¿vale? Que no es un capricho de la marca comercial ni nada parecido. Entonces, en principio, pues sí, efectivamente, apostamos por las marcas que tienen el sello SEPA y que están perfectamente regulados sus diámetros materiales excelentes y tienen evidencia de su efectividad.
¿De acuerdo? Entiendo, Ana, entonces por lo que dices que antes de comprar un cepillo de un color u otro, deberíamos consultaros a vosotros, a los profesionales, para que nos dijerais exactamente el color que se nos tiene que acoplar, ¿no? Efectivamente. Que a veces es un tema de ensayo-error, quiero decir, a ver, porque muchos pacientes dicen, ¿hay posibilidad de que yo me haga daño con esto? Retomando un poco lo que decía Fernando, oye, que es que esto me ha causado los triángulos entre los dientes. No, vamos a ver, esto te lo ha causado el sarro, el cálculo, ¿vale? Lo que pasa que si de repente lo limpiamos, evidenciamos ese triángulo oscuro que hay, ¿vale? Entonces, dependiendo del tamaño, vamos a utilizar un instrumento u otro, ¿eh? Y entonces, ¿hay posibilidad de hacerse daño? A ver, esto no debe ir forzado. Si tú te haces daño, cuesta entrar, no es el diámetro para ti y debemos usar un instrumento más pequeño. Otra clave, ¿vale? Es una pequeña dificultad de esto. También, como explicaba Fernando antes, los dientes tienen una cierta forma piramidal. Entonces, es cierto que va a haber más espacio por la cara que pega al paladar que por la cara que pega a la mejilla. Entonces, es más importante el uso, también más difícil, claro, por el interior de la boca, ¿vale? Que por el exterior. Y aquí a lo mejor, claro, entonces, si tú estás habituado y se te da bien y puedes usar esto desde el interior de la boca, bueno, os voy a presentar a nuestro cabezón, ¿vale? Este es un muñeco que usamos para nuestras formaciones, para instruir a las higienistas en cómo eliminar el sarro, ¿vale? Entonces le acoplamos un modelo, un tipodonto le llamamos nosotros, ¿vale? Y aquí podemos, colocándolo de distintas formas, podemos simular el trabajo que después se va a hacer en la clínica. Bien, y yo lo voy a usar pues esto, ¿vale? Entonces, como os decía, es más difícil, ¿verdad? Desde la parte que pega a la lengua introducir el cepillo, pero también es más efectivo porque, como decíamos ahí, el espacio va a ser mayor, ¿vale? Mirad, lo que explicaba antes Fernando, ¿cuándo desechar un cepillo? Si está doblado, ya no sirve. Pues ya no sirve, ¿vale? Deberíamos coger otra, a ver que se puede estirar un poquito. Otra cosa es que se puede romper también en la boca. Bueno, pues con tranquilidad se intenta eliminar el fragmento, incluso con otro cepillo, y ya está, ¿vale? Es muy difícil hacerse daño con esto, ¿vale? Y lo que hay que procurar es encontrar el tamaño que mejor nos viene, ¿vale? Otra cosa que comentaba Fernando, el tema de los brackets, ¿vale? Aquí no vamos a poder usar la seda, ¿vale? Porque nos choca con el arco. El que haya dado brackets lo entiende, ¿verdad? Entonces, no vamos a poder usar la seda hasta el final de los dientes, que es como se debe usar. Entonces, aquí es perfecto el cepillo interdental, tanto para limpiar entre dientes, ¿vale? Como para limpiar el espacio que hay entre el bracket y el diente, porque ahí a veces se quedan restos de comida, incluso ya no hablamos solo de placas, sino de restos de comida. ¿Vale? Muy bien. Lo que estoy aprendiendo esta tarde, Ana, Fernando, es una maravilla. Pero vamos a ponernos muy serios, porque al final aquí de lo que estamos hablando es de salud. Estamos hablando de la salud de nuestras encías. Está claro que hay que limpiarlas para evitar qué. Es decir, ¿qué importancia tiene la salud interdental o qué consecuencias puede tener el que no higienicemos correctamente esas partes de la boca que nos estáis enseñando esta tarde, Fernando? Bueno, como hemos dicho antes, es que por eso es importante para todas las edades, ¿no? Porque es importante que se utilice, porque al final vamos a evitar los dos problemas principales que aparecen en la boca, o evitar o por lo menos reducir mucho su aparición, que son la caries y las enfermedades periodontales, que son la gingivitis y la periodontitis, ¿no? Entonces, digamos que el gran problema de no usarlos es que por muy bien que nos cepillemos, pues no vamos a conseguir una higiene perfecta, ¿no? Entonces, esto se nota mucho en las reevaluaciones de los pacientes, donde vemos que hay mucho más cálculo y más inflamación siempre
justo en esas zonas entre los dientes, sobre todo en los espacios posteriores. ¿Por qué? Porque los dientes de delante son mucho más estrechitos, los molares tienen superficies interdentales mucho más amplias, por tanto hay más capacidad de que ahí se acabe acumulando mucho más cálculo, se acabe formando más cálculo, y entonces, bueno, eso es lo que va a acabar conllevando una mayor inflamación gingival, que desde el punto de vista periodontal es lo que desencadenará en la aparición de la gingivitis y que, como sabemos, pues es el primer paso para que luego acabamos desarrollando periodontitis. Entonces, digamos que yo siempre pongo el mismo ejemplo. Esto es como pegarte la paliza para limpiar perfectamente el salón y no limpiar debajo de la mesa o debajo del sofá. Pues aparentemente, visualmente, estará todo muy limpio, pero realmente no está todo tan limpio, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a conseguir sobre todo es evitar aparición de enfermedades periodontales como gingivitis y recidivas de periodontitis y sobre todo también la aparición de caries. Vamos a reducir mucho la aparición de caries. Ahora, no sé si quieres añadir algo al respecto. Completamente de acuerdo. Efectivamente, la caries y la enfermedad periodontal son las enfermedades más prevalentes del ser humano. Ha salido recientemente un estudio donde se decía que el 90% de la población española tiene o había tenido alguna caries, ¿vale? Así que no es una cosa como para dejarlo de lado, ¿vale? Y ya las enfermedades periodontales, pues bueno, estamos nosotros desde Cuida tus encías todos los días hablando de esto, pues nada más que añadir, por supuesto. Oye, una última cuestión antes de que os marchéis, porque hemos hablado, o habéis hablado, mejor dicho, de la seda dental. ¿Es que la seda dental está en desuso o no? ¿Tenemos que seguir usándola los que la hemos usado? En fin, ¿cuál sería un poco el mensaje con respecto al tema de la seda dental? La seda dental es de los elementos más útiles para la limpieza interdental y además más baratos, ¿vale? Lo que pasa es que su uso requiere un cierto entrenamiento y es farragoso, ¿vale? Y entonces no conseguimos la adscripción al tratamiento, ¿vale? Hay que tomarse un tiempo, aquí en tono de mea culpa de la profesión dental, ¿no? Que muchas veces les decimos a las pacientes, usa la seda. No, hay que enseñar, ¿vale? Entonces, reclama a tu dentista, a tu higienista que te ayude para empezar con el uso de seda y, bueno, es tan sencillo, no nos tenemos que volver locos, ¿vale? Hay distintos tipos en esto, pues bueno, casi siempre lo más barato es lo más efectivo, quiero decir, es lo que más placa va a quitar. El hilo de seda normal, sin recubrimientos, sin historias, ¿vale? Es lo que va a limpiar mejor. También es el más incómodo. Por eso la industria va sacando distintos materiales, como he mencionado antes, el PTFE, ¿vale? O con flúor, pues eso para añadir ese extra, o con sabor para que no quede así un tacto desagradable, con cera para facilitar la entrada entre los dientes, ¿vale? Pero, ya digo, para una persona habituada, la seda normal es suficiente. Bien, tomamos un trocito, ¿vale? Y entonces introducimos entre los dientes. La clave es que la seda quede por debajo de la encía, de la papila, tanto en un lado como en otro. Este movimiento de sierra no es lo que hay que hacer, sino simplemente introducir entre cada espacio interdental, pasar a un ladito, a otro y fuera. Suficiente. Entonces, con un poco de maña, ¿vale? Hacemos una boca perfectamente. Hay un vídeo por ahí en YouTube, ¿vale? Que consigue limpiarse toda la boca en menos de un minuto. Es un dentista, está entrenado, ¿vale? Pero, bueno, a lo mejor que no tardemos un minuto, tardemos dos. Bueno, yo creo que es muy interesante, ¿vale? Cuando vemos que la seda sale deshilachada, ahí puede, además siempre en el mismo sitio, ahí en ese espacio interdental puede haber un problema, puede haber una caries, puede haber un trozo de cálculo de sarro y seguramente debamos ir al dentista y decir, oye, en este sitio, en la derecha arriba,
se me está enganchando la seda, ahí puede pasar algo. Y el dentista pues, nos hará una exploración y nos indicará lo que vemos. Con los dispositivos de seda montada, fenomenal, esto es mucho más fácil, ¿vale? Igual, entre los dientes, a un lado, a otro, y cambiamos de diente. Y nada de hacer movimiento de sierra ni nada parecido, porque efectivamente esto sí es una sierra de hilo. Y entonces, efectivamente, si hacemos con mucha fuerza, con mucha tensión, puede llegar a cortar la encía, que es una herida que desaparece en unos días sin más consecuencias, ¿vale? Esto tampoco retrae las encías. Lo que retrae las encías es el sarro y la placa. Fernando, no sé si nos hemos dejado alguna cosa. Creo que hemos hecho un repaso No, bastante creo completo. que hay que recalcar el último mensaje de Ana. Es muy importante que por la parte del dentista reforcemos las instrucciones de cómo usarlo, porque ¿qué pasa? Que muchas veces el paciente no sabe utilizarlo bien, entonces o le es difícil o no ve efectividad y entonces se cansa. Y muchas veces te dicen, oye, me intenta pasar la seda, pero es que es un coñazo, o es imposible, o no puedo. Y se quedan en el no puedo y no lo intentan más. Entonces, el paciente tiene que saber que la primera vez que se quiera pasar la seda, pues, o el cepillo dental, pues va a estar un rato delante del espejo, no es taca, taca, taca. Lo ha dicho Ana perfectamente. El vídeo este, yo no lo he visto, pero si es un dentista que está formado y que está instruido y que tiene una práctica, no hace falta ser dentista para limpiarse bien los dientes. Lo que necesitas es perder muchas veces mucho tiempo para poco a poco ir haciéndolo más rápido, igual que pasa con cualquier rutina de nuestra vida diaria. Sin duda, sin duda. Fernando, Ana, de verdad que me parece que hemos asistido a una clase magistral hoy en Cuida tus encías, por lo menos Sí. muy práctica. Nos hemos llevado grandes imágenes. Creo que este es un tutorial para ponerle a mucha gente. Sí. Hemos hablado mucho de algo muy pequeño. O sea que... De algo muy pequeño, efectivamente, pero muy importante, como habéis destacado también desde Sí. el primer momento, ¿no? A veces las cosas importantes están, ¿no? La esencia en frasco pequeño, como dicen. En fin, Sí, totalmente. Fernando, Ana, Fernando, de verdad que ha sido un verdadero placer. No sé si queréis añadir alguna cosita más o lo dejamos aquí. Por mi parte, creo que hemos hecho un resumen súper completo del tema. No sé si Ana quiere añadir algo. Ana, ¿quieres añadir No. alguna cosa más? No, por favor, que muchísimas gracias. Que muchísimas gracias y que espero que hayáis aprendido. Sí, quiero añadir. Tenéis en la web este número 21 de la revista Cuida tus encías, donde hablamos también de toda la higiene, las claves para una higiene oral personalizada, y lo tenéis disponible en PDF en la web de Cuida tus encías. Totalmente. Cuidatusencías.es, que siempre la solemos mencionar, aquí la tenéis, cuidatusencías.es, pues ahí hay la parte de abajo está la sección con todas las revistas, con todos los números históricos. Si os interesa realmente la salud de vuestras encías y de vuestra boca, tenéis que consultar. De nuevo, muchísimas gracias, Fernando, Ana. Os deseo que paséis muy buena tarde y os agradezco una vez más vuestro tiempo aquí conmigo. Muchas gracias a ti, Ángel. Gracias. Chao. Hasta luego. Pues yo me voy muy satisfecho con lo que he aprendido en el día de hoy. Si yo lo he aprendido, creo que vosotros y vosotras también lo habréis hecho. Así que nada, una gran noticia. Volvemos la semana que viene. Seguiremos hablando de cuestiones relacionadas con la salud de nuestras encías, con la salud de nuestra boca, página web, revista, estos directos que estamos haciendo, sesiones para pacientes con profesionales. En fin, no podéis pedir ya más. Simplemente que os cuidéis, que cuidéis vuestra boca, que cuidéis vuestras encías, porque la salud en general empieza por nuestra boca. Nos vemos en 7 días. Un fuerte abrazo.